Bien, entonces miren, estamos enfocados en poder lograr entender qué es la defensa personal. Llevamos ya varias sesiones platicando al respecto, pero creo que hay que seguir un poquito con este tema porque es el punto medular de, de la intención de la práctica del Karate Do. Y no porque precisamente Karate Do esté enfocado en una confrontación con otras personas, sino porque es lo que en el contexto social tiene una alta vibración. O sea, todas las personas que se acercan a un dojo, lo que están pensando es aprender a defenderse en casos de agresión física, ¿verdad? Entonces quieren aprender la técnica. A mi criterio, desde esa perspectiva, existe desinformación y existe inmadurez. Y esto empieza desde los profesores, porque lógicamente es el maestro, es el profesor, el que le transmite al estudiante. Y por eso es que yo estoy dándole relevancia ahorita al tema de la defensa personal. Ya he dicho varias veces que la confrontación física es lo último. O sea, tener que hacer uso del conocimiento y de la capacidad técnica debe ser lo último, el último recurso. Cuando yo era niño y durante mucho tiempo de mi aprendizaje, de mi entrenamiento, se repitió en el dojo constantemente que el Karate Do es el último recurso. Yo no entendía cómo y no había mayor explicación. Simplemente era el mensaje directo, ¿ya? Pero me lo repitieron tantas veces que nunca se me olvidó. Y ahora pues estoy consciente de ello y ya puedo entenderlo, ya puedo interpretar, ¿verdad? ¿Por qué razón el uso de la técnica debe ser cuando ya no hay o cuando ya se agotaron todas las instancias para resolver un conflicto? Empecé platicándoles ahorita por el final del propósito, por lo que sería la última parte de una charla de defensa personal. Pero lo que sucede es que necesito crear ese pequeño panorama para poder empezar a orientar que la defensa personal obedece a un proceso. Y ese proceso empieza desde el momento en que me encuentro a salvo.
O sea, la defensa personal no se ejerce cuando estamos ante un agresor. Empieza antes, mucho antes. ¿Por qué? Porque ser efectivos en la defensa personal significa, primero, no tener necesidad en ningún momento de confrontar a nadie. Segundo, no tener necesidad en ningún momento de utilizar la técnica, o sea, los golpes. Ahí radica la verdadera defensa personal. Estar a salvo. Si queremos entender esto, es que no me voy a exponer al peligro. Estar a salvo es estar alejado de todo peligro. En el momento que asumo un riesgo, aunque no me esté pasando nada, pero he asumido el riesgo, por ejemplo, de irme a la zona roja, llevar un Rolex, ¿verdad? Expuesto a la vista de los delincuentes. En ese momento ya estoy fuera del contexto lógico de la defensa personal, porque estoy incitando a ese delincuente, lo estoy motivando para que me asalte. Estoy poniendo en peligro mi integridad física y mi vida. Si nosotros, como practicantes del Karate Do, estamos hablando de la sabiduría que nos da el entrenamiento, el conocimiento de la técnica, entonces esa sabiduría nos orienta y nos da el mensaje claro de que no debemos estar expuestos al peligro. Tal vez es un poquito contradictorio. Aprendo la técnica con el propósito de no utilizarla. ¿Ya? Pero lo que sucede es que si me veo en la necesidad de utilizar la técnica, es porque posiblemente me expuse al peligro, motivé a que me atacaran y quedé en completo riesgo de sufrir una lesión que podría ser fatal y conducirme a la muerte. Entonces, no tiene lógica que si lo que yo busco a través
del aprendizaje del Karate Do es la protección de mi integridad como persona, como ser humano. Yo mismo la exponga al peligro, ¿verdad? O sea, es totalmente contradictorio. Y es contradictorio en cuanto a la actitud de los practicantes y en cuanto al mensaje de aprendizaje para no ser utilizado. Ahora bien, lo que sucede es, hemos platicado bastante de que Karate Do es Zen en movimiento. ¿Mm? Y aquí está la respuesta y aquí vamos a tener el entendimiento de por qué una persona que hace Karate Do correcto nunca va a tener necesidad de utilizar la técnica. El Zen, que es una palabra japonesa y que se interpreta como meditación, tiene incidencia positiva en el cerebro y específicamente en la región frontal, donde es el centro de control de la atención y de las emociones. O sea, la práctica del Zen me ayuda a ser una persona emocionalmente equilibrado. O sea que si estoy haciendo el Karate Do bien hecho, correctamente, entonces desarrollo una capacidad adicional a la habilidad técnica. La técnica física es un elemento, pero el segundo elemento y el que de verdad nos hace poderosos es el Zen, porque ahí es donde nos cultivamos y nos desarrollamos como seres humanos, donde nuestra corteza prefrontal se hace tan fuerte que es capaz de resistir y de tolerar el estrés en alta intensidad. Cuando hay un conflicto, cuando hay una circunstancia adversa, ¿qué es lo que sucede? La persona cae víctima de su estrés. Y entonces, ahí, cuando esa circunstancia lo domina, pierde control, se vuelve impulsivo, se vuelve reactivo. ¿Y qué sucede entonces? ¡Pum! ¡Pum! Confrontación física, pelea física. Perdió completamente el control. ¿Ya? Por eso yo insisto constantemente, toda persona
que hace Karate Do y que quiere de verdad conocer los beneficios de esta técnica, de este conocimiento, tiene que practicar meditación. De lo contrario, se cultiva físicamente, desarrolla capacidad física y habilidad, pero todo eso es músculo, ¿verdad? El movimiento, la repetición, ¿qué hace? Perfecciona la técnica del músculo, del movimiento corporal. Pero el Zen, la meditación, fortalece aquí arriba el centro de control, ya el cuartel general se fortalece, se desarrolla de tal manera que nos volvemos poderosos. La mayoría de practicantes piensan que se volvieron poderosos porque tienen brazos fuertes, porque son veloces, porque tienen habilidad para el combate. Y no es así. Esa creencia eventualmente les puede jugar de manera inversa. Creyéndose poderosos, resultan ser débiles. Mientras que si se fortalece el cerebro, aquí, corteza prefrontal, verdaderamente vamos a llegar a tener poder. Es el punto central de la inteligencia emocional. Si somos inteligentes emocionalmente, entonces, primero, vamos a tener la capacidad para vivir de manera prudente. Segundo, si se avecina un conflicto, vamos a poder prever. Y si ese conflicto de todas formas nos alcanza, vamos a tener la capacidad para negociar. ¿Ya? Fíjense bien. 3 pasos, ¿verdad? 3 pasos previos. Prudencia. O sea, prevenir cualquier circunstancia. O sea, evitar asomarnos hacia el peligro. Segundo, ver, darnos cuenta que algo se aproxima. Tercero, negociar, poderse comunicar. Y si estos 3 pasos no dan resultado, todavía hay un paso intermedio ahí. Retirarse. O sea, esto es parte de la inteligencia emocional. Yo me doy cuenta de que
no se está calmando el conflicto. Entonces me retiro, me alejo. Por alguna razón caí en el conflicto. Pero cuando me doy cuenta de que estoy ahí metido y que no se puede hacer nada para poderlo apagar, me tengo que salir. ¿Ya? Y ahí se acaba. Pero supongamos que en ese punto no fue posible. Entonces, es ahí el último recurso. Pero ese último recurso implica que hay certeza total del ataque inminente del oponente. ¿Ya? No antes. O sea, la enseñanza, si nos apegamos a la enseñanza tal y como es, requiere mucho, pero mucho control. ¿Ya? Mucha conciencia de las circunstancias, de mi conducta, de mi actitud. Así, a grosso modo, esos son los 4 momentos previos a tener que enfrentarme a golpes con otra persona. ¿Mm? Ahora, lo ideal y lo que debería de ser es permanecer en el primero, que es la prudencia. Ahí deberíamos de permanecer todo el tiempo. Si eso se logra, entonces nos podemos sentir exitosos karatecas, verdaderos, exitosos en concepto de la defensa personal, porque la prudencia nos da la oportunidad de estar a salvo, de estar lejos de la zona de peligro. Prudencia bien aplicada a la vida significa que no estamos en riesgo. Y cuando estamos hablando de riesgo, hablamos de la parte física, por poder ser víctima de una agresión física. Y hablamos de la parte emocional, mental y espiritual. ¿Mm? O sea que cuando estamos pensando y ejercemos nuestra habilidad de defensa propia, tenemos que abarcar las 3 dimensiones. 3 dimensiones que ya sabemos cuáles son: espiritual, mental y físico. Tengo que saber cuidar las 3 dimensiones de la
integridad como persona, porque podría darse el caso de que tengo suficiente capacidad para prevenir confrontaciones físicas, pero que no logro evitar que otras personas me ataquen emocionalmente, o sea, que me agredan de manera psicológica, ¿ya? Todo eso lo tengo que saber entender, lo tengo que saber revisar para prevenir, o sea, para tomar prudencia de mis relaciones sociales, de la interacción social y poder identificar si dentro de mi círculo, de mi ambiente, me están agrediendo de manera psicológica. ¿Ya? Siempre, y he repetido varias veces, un porcentaje muy alto de quienes practicamos el Karate-Do pensamos que la defensa personal es física, pero no. La defensa personal va más allá. La defensa personal abarca a la persona en su totalidad. Y la persona es espíritu, mente y cuerpo, ¿verdad? Este es el punto que yo busco dar a entender. Tenemos que darnos cuenta que a través del aprendizaje del Karate-Do estamos creando un proceso integral de formación y de desarrollo humano. Y tenemos que lograr, además de las habilidades físicas, habilidades mentales como recursos de la defensa. En la parte de negociación, suponiendo que hemos ido avanzando y hemos tenido que llegar a ese momento, negociar requiere mucho control emocional, requiere mucho entendimiento de lo que está sucediendo y poner en la boca la sabiduría para hablar, para comunicarse y lograr persuadir al otro, a la otra persona de que no es necesario llegar a los golpes. Yo lo digo ahorita muy fácil, pero en un momento de tensión no es tan fácil, porque soy un ser humano. En ese momento estoy afectado por las circunstancias. ¿Ya? Posiblemente yo estoy molesto, me siento enojado, me siento frustrado. Entonces, lograr negociar, aún estando yo afectado por las circunstancias, requiere mucha fortaleza. Si ¡pum, pum, pum! Es lo primero que hago, eso no tiene nada de fortaleza.
Ahí hay debilidad. Entonces, para poder mantenernos en el paso número 1, la prudencia, o tener que negociar y lograr a través de la palabra terminar con el conflicto, se requiere mucha fuerza. ¿Ya? Si tuviera yo que retirarme del lugar como una acción de huida, también se requiere mucha fuerza. Y estoy hablando de la fuerza emocional y espiritual, ¿verdad? Porque en un conflicto, las personas se enganchan al conflicto. Y desengancharse es la parte más difícil. Si me logro desenganchar y me retiro, estoy haciendo uso de mi fuerza emocional y espiritual. Para tener esa capacidad, debo practicar meditación o visualización. La visualización es lo que más se orienta dentro de los entrenamientos, porque siempre la voz, el comando que se dicta es Moksó. Moksó es visualizar. Lo aclaro ahorita, ¿verdad? Porque yo les estoy hablando de la meditación. Pero normalmente en los entrenamientos, tanto al principio como al final del entrenamiento, el comando es Moksó. Y Moksó significa visualizar, que es diferente a Meiso. Meiso es meditar. ¿Ya? Son cosas diferentes. Pero estoy hablando de meditación porque dije hace unos minutos antes que Karate-Do es Zen en movimiento. O sea, meditación en movimiento. Cuando ejecutamos kata, automáticamente entramos a un proceso meditativo. ¿Ya? Por eso, además de que las katas son los libros de estudio, de aprendizaje del Karate-Do, también son el recurso de fortalecimiento en el área cerebral. Yo sé que hoy en día muchísima gente le quitó atención a la práctica de la kata. Error. Un grave error. Porque están dejando por un lado la esencia del Karate-Do y se están vedando la oportunidad de fortalecerse cerebralmente, o sea, de poder desarrollar su capacidad de resistencia psicológica y emocional. Cualquier persona que se enfrenta a un conflicto
sea el conflicto que sea, tiene que tener mucha resistencia emocional y psicológica, mucha. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder resolver